Bendiciones. Qué bueno poder volvernos a encontrar a través de este espacio, en este momento, cuando estamos aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios a través de nuestro devocional con la Biblia abierta. Reconociendo como siempre la grandeza de nuestro Dios, sabiendo que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Nos gozamos de poderle tener a ustedes ahí en línea y estar con nosotros. Gracias por todos aquellos que nos escriben al interno, gracias por aquellos que nos apoyan, por decirnos la palabra fue de edificación, por aquellos que también piden oración y han dado testimonio de las cosas que Dios ha estado haciendo y realizando a través de este medio y este espacio donde la misericordia de Dios nos brinda cada mañana la oportunidad de poder estar con ustedes y compartir la palabra del Señor, lo que Dios aposta en nuestro corazón, lo que Dios da, lo que Dios ministra. Eso damos de lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos comparte, gloria a Dios, eso compartimos también con ustedes. Y para nosotros es de mucho gozo que usted tenga el bien o a bien recibir este video, este audio, gloria a Dios, oírlo, escucharlo y también compartirlo con aquella persona que usted crea conveniente compartir. Gracias de todas formas, en el nombre de Jesús, siempre pedimos que Dios bendiga su vida de una manera especial y que todo lo que emprendan y hagan con sus manos sea prosperado y bendecido en el nombre de Jesús. Queremos seguir compartiendo con ustedes esta hermosa serie que hemos venido llevando. Gracias al Señor por la bendición que nos da, gloria a Dios. Esta serie que hemos titulado Una doble porción, basada ya en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9, trayendo el tema El camino a la doble porción, ahí en la misma cita, capítulo 2 de Segunda de Reyes, versículos 1 al 9. Y estamos desarrollando una pregunta que tiene 3 respuestas, la cual estamos también desarrollando. Y la pregunta es, ¿para qué Eliseo pidió una doble porción? Y vimos la primera respuesta, gloria al Señor, y es que él quería una doble porción para tener una vida plena, gloria al Señor. Luego compartimos y estamos viendo la segunda respuesta, y es que él quería ser un servidor, quería ser un siervo del Señor. Y la tercera respuesta es que quiere ser un siervo, un hombre ministrado por Dios, servirle al Señor, gloria a Dios, y estar en entrega total a ese servicio que Dios le ha llamado. Y compartiendo la segunda respuesta, que es que él quería ser un servidor, estamos viendo las cualidades y características de un servidor, las cualidades y características de un líder, gloria al Señor, basándonos en el Salmo número 78, versículos 70, 71 y 72. Ahí estamos compartiendo cómo Dios llamó a David, y también hemos visto cómo Dios de una manera especial ha llamado a varias personas. Y las cualidades que hemos visto de los líderes y el ejemplo de Jesús es primeramente humildad. Un líder, un hombre de Dios, un hombre que ministra, que lidera, gloria al Señor, que está allí siempre compartiendo, necesita la humildad. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Luego encontramos otra característica de un líder, de alguien que ha sido llamado. Alguien que ha sido llamado tiene el respaldo de Dios, porque el que Dios llama, Dios respalda. Entonces, una de las características que estamos viendo es el llamado, y estamos compartiendo sobre ese llamado que hemos obtenido, de ese llamado que nos hizo el Señor. Y hablamos en una parte de esta enseñanza sobre el llamado a la salvación y el llamado al servicio, basándonos allá en Romanos capítulo 8, verso 28, que dice la Escritura que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y siempre digo que hay 2 propósitos específicos, y el primer propósito es la salvación, y el segundo propósito es el servicio en la obra del Señor. Así que, compartiendo con ustedes esta bendición, gloria a Dios, la característica de la humildad. Decíamos que un líder debe ser humilde. Nosotros tenemos como ejemplo la humildad de Jesús. Jesús, por excelencia, es el ejemplo de humildad, Jesucristo. Y Él nos enseña que aprendamos de Él y de su humildad en Mateo capítulo 11, versículo 29. La segunda característica, como les decía, es el llamado. Una de las características principales que hemos visto en estos días, y hemos hablado de esto tan especial del llamado, y es que una de las características principales de un buen líder es el llamado. Y este llamado debe ser por Dios, porque Él es el que llama
y al que Él llama, Él respalda. Ya lo hemos dicho varias veces. Ahora vamos a hablar en esta hora de la importancia del llamado. Así como lo escucha, la importancia del llamado. Recuerde que lo que hemos sido llamados, nosotros nos debemos a Él porque Él fue el que nos llamó, porque Él es el que nos escoge, gloria al Señor. Entonces, Él, que fue el que nos llamó, Él nos respalda. Y que este llamado que se nos hace no tiene nada que ver con la realización personal. Yo quiero que en esto no me vaya a malinterpretar, porque muchas veces no estamos diciendo, o piensan algunos que estamos diciendo que no tenemos derecho a realizarnos o a tener los recursos necesarios, lo que se necesite, a realizarnos como persona, a capacitarnos, etcétera, etcétera, sino que no sea esa, que no sea el propósito, la realización personal, la fama o la gloria personal. No, Señor, antes por el contrario, que sea el deber, el deseo de servirle al Señor, como estamos hablando de la primera característica de la humildad, que siempre sea el Señor el que lleve la gloria, que sea siempre el Señor el que reciba la honra. Nosotros simplemente somos instrumentos para su gloria y para su honra. Decíamos también que un líder llamado por Dios no se autonombra ni se autoproclama, que ese hombre llamado por Dios es un hombre que se debe al ministerio de servir, que el llamado inicia con el Señor y termina con el Señor, porque al que Él llama, esa es la palabra, la frase que tenemos aquí, al que Él llama, Él respalda. Entonces, el llamamiento inicia con el Señor y termina con el Señor, porque es Él el que hace el llamado. Esto lo hizo con Abraham, lo hablábamos en días pasados, y con cada uno de aquellos que Él llama. No solamente con Abraham, no solamente con Elías, no solamente con Gedeón, con cada uno de los que Él llama, Él está siempre llamando, siempre está haciendo el llamado, porque se necesita gente dispuesta al servicio del Señor. Los llamados por Dios solo deben tener una garantía, y es la confianza en Dios. Cuando estamos hablando de este tema, en cuanto a la importancia del llamado, escuche esto que le voy a decir, por favor, y ojalá se lo grabe. Los llamados por Dios solo deben tener una garantía, y es su confianza en Dios. Cada uno de los llamados por el Señor lo dejaron todo por seguir al Señor y servirle. Dejaron casas, dejaron familia, dejaron tierras, dejaron cosas que cada uno de aquellos necesitaban en aquel momento. Pero en el momento de servirle al Señor, de aceptar el llamado, salieron dejándolo todo. Eliseo, que es nuestro personaje, el individuo que estamos poniendo como ejemplo cuando él pide esa doble porción, y lo hemos dicho ya, ¿para qué pide él esa doble porción? Entonces, he aquí donde vemos que cuando él recibió el llamado, sintió aquel toque, inmediatamente dejó todo, estaba laborando, estaba trabajando, estaba detrás de unas yuntas de bueyes, y dejando aquello, siguió al Señor. Y fue, como siempre he dicho, un motivo de fiesta, porque dice que hizo fiesta, hizo un holocausto con los toros que estaban allí jalando aquel arado, y con el arado hizo la leña e hizo el holocausto, hizo la ofrenda, y eso hizo una fiesta y compartió con alegría y regocijo porque se iba a servirle al Señor. Eso lo dejó, o lo hizo Eliseo. Ahora, recuerda que aquellos que dejaron todo fueron como ejemplo para nosotros, que también hemos sido llamados. Si tú eres llamado por Dios y no has dejado nada por la causa del servicio del Señor,
nos toca hacernos un autoanálisis. Porque el Señor dijo, el que no se niega a sí mismo y toma su cruz y me sigue, no es digno de mí, no es digno de ser llamado mi discípulo, lo dijo el Señor. Lucas capítulo 9, versículo 23 y Lucas capítulo 14, versículo 27. También lo registra Mateo capítulo 16, versículo 24. Y cuando Pedro oyó aquello, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí, no es digno de ser llamado mi discípulo. Entonces Pedro argumentó que él y sus compañeros lo habían dejado todo, a lo que él había pedido, a lo que él había dicho. Lo habían dejado todo. Capítulo 19 de Mateo, versículo 27. Dice la Escritura lo siguiente: gloria al Señor. Y está registrado así la palabra del Señor. Pedro dice, entonces Pedro respondió y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Oiga, qué osadía la de este hombre. Como siempre, Pedro, un tipo osado, y es capaz de preguntarle al Señor que ellos lo habían dejado todo. Puedo ponerles el ejemplo bíblicamente hablando que ellos dejaron las redes para seguirle. Y él pudo decirle, nosotros dejamos todo lo que nos pertenece, todo lo que tenemos, todo nuestro capital, nuestra maquinaria para el trabajo, y te hemos seguido. ¿Qué pues nosotros obtendremos por eso? Jesús le da la respuesta en los versos que siguen, el versículo 28 y el versículo 29. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahí está la respuesta contundente de Jesús. Como siempre Jesús, con su amor y su misericordia y con su sabiduría, respondiéndole a aquellos que tenían inquietudes y a aquellos que tenían preguntas. En este caso, Pedro. Alabado sea el nombre de Jesús. Ellos dejaron todo lo que tenían, y Jesús les responde, según los versículos 28 y 29. Ejemplo de Abraham, dejó todo. Cuando el Señor le dijo, vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela, él ganó más. Eliseo dejó todo igualmente y ganó mucho más. Pedro, Juan y Jacob dejaron sus redes sin ninguna garantía, salvo su confianza en Dios. Marcos capítulo 1, verso 17 al 18. Y dice la Escritura lo siguiente. Me permito leer para ustedes en esta hora. Versículo 17 al 18 del Evangelio según San Marcos capítulo 1. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Ellos lo dejaron todo sin ninguna garantía. No tenían ninguna garantía, solo su fe en seguirle a él. Esto indica que si alguien siente el llamado al servicio de Dios, al servicio del Señor, para ser su siervo, pero no vive feliz con eso, o sea, es un infeliz, esa persona no fue llamada al servicio del Señor, porque lo que Dios da no acarrea tristeza con él, no acarrea tristeza con ella. La bendición que Dios da no acarrea tristeza con él. Y si hay momentos como los que pasó Eliseo en el transcurso que él llevaba, como estamos hablando del camino a la doble porción, él tenía una meta, tenía un propósito.
le habían dicho, tu Señor va a ser quitado. Y él decía, cállense, cállense, esperen. Porque muchas veces nos adelantamos a las consecuencias, a lo que vaya a suceder. Y él pasó por esas etapas. Empezó en Gilgal, Betel, Jericó y luego en el Jordán. Y en cada uno de esos procesos él se mantuvo firme. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber que al que Dios llama no importa las circunstancias, no importa el luto, no importa el dolor, no importa la enfermedad, no importa, importa que Él es Dios. Yo siempre he dicho, no importa la circunstancia que se esté viviendo, no importa la situación que se esté viviendo, importa que Él es Dios. Importa que Él es el Señor, el que te llamó y te respalda, el que te llamó con amor y te mostró su amor para que tú de lo que recibiste, de eso des. De gracia recibiste, da de gracia, dice el mismo Jesús. Y es necesario entender este propósito y es necesario entender este plan, porque si nosotros no entendemos el plan, el propósito de Dios, ¿para qué fuimos llamados? Vamos a estar inertes, vamos a estar sin vida, no va a haber propósito, no va a haber metas, no va a haber planes. Pero que ha entendido el propósito y el llamado de Dios, tiene metas, tiene planes, y esos planes y esas metas, esos propósitos están bajo la dirección del que lo llamó. Entonces, no importando la circunstancia, amado hermano que me escuchas, no importando la situación, recalco nuevamente, importa que Él es Dios. Y el que te llamó está dispuesto a respaldarte. Y es ahí que el hombre, la mujer de fe, tiene que mantenerse firme en lo que ha creído. Cuando Job estaba pasando por la situación más adversa de su vida, había perdido todo, y ya la mujer le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar tú adorando a tu Dios? Maldícelo ahora y muérete ya, culmina con esto. Y Job responde con aquella sabiduría que la tiene el líder, el hombre de Dios. Mujer, como cualquier mujer fatua, has hablado que recibiremos de Dios el bien y no el mal, porque la gente está habituada siempre a querer estar bien. Y Dios desea que estemos bien, porque ese es el deseo de Dios. Él siempre quiere que estemos bien en todos los aspectos de la vida. Pero va a haber momentos difíciles, momentos duros, circunstancias que vamos a vivir como seres humanos. Pero tenga la confianza en Dios, que el que está con usted, que el que lo llamó, lo va a respaldar, lo va a liberar, lo va a sacar de ese lugar. José pasó por circunstancias difíciles, menospreciado y vendido por sus hermanos, calumniado, señalado, preso por difamación, lo difamaron y estuvo preso. Cuando estuvo allí en la cisterna, yo me imagino a José pensando en que no había solución, pero de allí lo sacó el Señor. Fue la mano de Dios que lo sostuvo hasta llegar a Egipto. Y Dios lo tenía con un propósito. Y hasta que Dios no ejecutó ni ejecutó el propósito que Él tenía para con Él, no lo soltó. Porque Dios sabe lo que tiene para ti y lo que tiene para mí. Y por eso el escritor bíblico dice, mi Dios cumplirá su propósito en mí. Y es lo que usted como creyente en Dios, como ministro del Señor, como hombre, como mujer de Dios, debe tener. Dios cumplirá su propósito en ti. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Porque es ahí donde está el meollo del asunto. No es que te lo haya dicho un profeta, te lo haya dicho X o Y persona, no importa, lo importante es que lo haya dicho Dios, y cuando Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir, y lo va a cumplir en su tiempo. Porque no es en el tiempo del hombre, no es en el tiempo tuyo, no es en el tiempo mío, es en el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios se va a cumplir lo que Dios dijo. Y si Dios lo dijo, recalco, Dios lo cumplirá. Así que no importa la situación que estés viviendo. ¿Cuántas veces nosotros como líderes no hemos querido tirar la toalla y decir no va más? Pero ahí está el Espíritu Santo. Ahí está la voz de Dios. Ahí está la guía del Señor, la mano del Señor guiándonos. Levántate, que largo camino te resta. Largo camino te espera. Así le dijeron a un siervo, a un profeta, se lo dijeron a Elías. Cuando ya él decía, ya no aguanto más, ya no sigo más la situación que estoy viviendo, no puedo resistirla más, solamente he quedado yo. Y el Señor le dijo, no. Todavía hay un grupo de personas, 7,000 hombres, que no han doblado su rodilla ante Baal.
Siempre hay un pequeño remanente. Y tú y yo, como iglesia, somos ese grupo, ese pequeño remanente que está allí, perseverando, insistiendo, echando hacia adelante, avanzando. Porque sabemos que sin el Señor nada es posible. Mas con Cristo, con el Señor, todo es posible. Y por eso el apóstol escribió y dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importando las circunstancias, no importando la situación, él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice el apóstol Pablo allí: sé vivir cualquiera sea la situación, sé vivir cualquiera sea la circunstancia, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Y ahí entonces afirma el versículo 13 de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amado, amada que me escuchas, no importa la circunstancia, no importa la situación que estés viviendo, importa que el que te llamó es Dios. Y si Él te llamó, Él te respalda. Cuando estamos hablando de eso tan importante que es el llamado, por ejemplo, el llamado al pastorado. Si la persona no es feliz al ministrar, al pastorear, esa persona no lo es, porque una persona con el verdadero llamado, apartado para Dios, no se siente insatisfecha. Esa persona no se siente frustrada. Hay momentos que estamos en esa situación, pero no es para decir no, ya, y a mitad de camino se va, a mitad de camino sale, a mitad de camino renuncia, a mitad de camino suelta. No, esa persona que ha tenido el llamado y que sabe que Dios fue el que lo llamó, sabe que le va a sostener. Esa es una persona con el verdadero llamado a pastorear. Esa persona no se siente satisfecha hasta que no huele a oveja y siente lo mismo que siente la oveja. Igual la oveja, igual el maestro, igual el dirigente, el líder, el ministro, llámese como se llame, el ministerio que tenga, cualquier rango que usted le quiera poner, pero todos los ministerios, proféticamente hablando, bíblicamente hablando, están allí, que son 5 ministerios. Si el ministerio que usted dice que tiene cualquier rótulo que le ponga o cualquier nombre que usted le ponga al ministerio, que usted tenga que ha sido llamado, todo ministerio debe ser para el servicio del Señor. No importa el rango, no importa el título, no importa cómo se llame el ministerio, pero tiene que ser al servicio del Señor. Porque hay gente que cuando Dios comienza a usarlo, se ufana, se vanaglorian y se llevan la gloria ellos. Hermano que me escuchas, yo siempre digo hermano, porque somos hermanos en Cristo, pero cuando nos ponemos la cantidad de otros, no estoy en contra de los ministerios, Dios me guarde, no estoy en contra del profeta, no estoy en contra del apostolado, no estoy en contra, pero hay gente que cuando le quitan el título, parece que lo bajarán de allá de la nube y se estrellan contra la tierra, y entonces cogen a la pobre gente y la tiran por allá porque no le dijeron como tenían que decir. Oye, si tú eres el hermano fulanito. No quiero faltarle respeto, Dios me guarde, a los ministros, a los pastores, porque la Biblia dice que el que se merece la honra hay que honrarlo. Pero hay gente que tiene títulos, tiene ministerios, pero le falta el fruto del Espíritu. Y como no tienen el fruto del Espíritu, no huelen oveja, sino huelen a ministerio, huelen a título. Y el hombre de Dios no está llamado para oler a título, porque el Rey de Reyes olía a oveja. Y ese fue su ministerio principal. Y la humildad
fue su característica. Y para todo tenía una palabra, para todo tenía una respuesta y para todo tenía una solución. Amado, amada que me escuchas, el ministerio que se te ha dado, te lo otorgó el Señor, como lo decíamos en días anteriores, el que Él llama, el que Él escoge, el que Él señala, a ese. Bueno, te lo dio a ti, fuiste galardonado con ese ministerio, con ese don, con eso que Dios te ha dado. Fue llamado para hacerlo con amor, para hacerlo con misericordia. Y Dios, que es el que conoce el corazón, te lo ha entregado para que usted lo ponga en práctica y no se ufane y no se vanagloríe. Antes, por el contrario, entienda que Dios tiene un plan y un propósito con usted, con los suyos y con lo que usted está liderando. Eso que le consume el corazón es lo que hace dejar la inseguridad y estar seguro en el Señor. Gente que está dispuesta a abrazar aún cuando lo difaman, cuando lo maltratan. Gente que está dispuesta a amar y a perdonar, aún cuando le sucede lo que le sucedió a José, que lo calumniaron. Gente como esa es la que necesita el Señor. Y nosotros en este tiempo, la iglesia contemporánea está pidiendo avivamiento, está pidiendo unción, está pidiendo gloria. Y como dice la canción, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Daniel? Pero Dios también responde, ¿dónde están aquellos gigantes? ¿Dónde están aquellos hombres que me servían? ¿Dónde están aquellos que se entregaron en Babilonia? ¿Dónde están aquellos como José? ¿Dónde están aquellos como Elías? Porque nosotros queremos representar a Dios en la tierra, pero a nuestra forma y a nuestra manera. Y hoy Dios nos está recordando que no es a nuestra forma ni a nuestra manera, sino a la manera de Dios, a la forma de Dios. Y Dios tiene que formarte el carácter, Dios tiene que formarte tu ser y poner de Él en ti, para que entonces podamos avanzar y seguir y decir, somos siervos, simplemente servidores del Señor. Esto, como me dijo alguien por allí en estos días, está tan bueno, pastor, que me gustaría que siguiera. Pero el tiempo se nos va, como decía alguien por allí, es nuestro enemigo. Pero yo creo que, quiero decir lo que dice la Biblia, hay que aprovechar bien el tiempo. Amado, amada que me escuchas, no dejes que las circunstancias, que los riesgos de la falta de perdón te incomoden y arriesgues el propósito y el plan que Dios tiene para ti, que ese llamado trajo contigo, que Dios te puso, escúchame bien, a administrar ese llamado. Abraham dejó su tierra y fue a otro lugar, dejó su parentela, sin ninguna otra garantía que no fuera la voz de Dios, según Génesis capítulo 12, versículo 1. Tenía la seguridad que era la voz de Dios, porque él conocía a Dios, sabía quién era. Dice que era amigo y tenía una comunión, una relación con Dios. Sabía cuando Dios le hablaba, no se imaginaba, no se inventaba cosas. Él sabía cuando Dios lo estaba llamando. Recuerde que Dios levanta a sus líderes de acuerdo a lo que Él está planificando hacer. Y Dios te levantó a ti porque planificó hacer algo poderoso en ti, y hasta que Él no lo cumpla no te va a dejar. Y esto es en cada momento de la historia. Tú no naciste en el tiempo equivocado, naciste en el tiempo perfecto, naciste en el tiempo, en el día y la hora perfecta. No eres un accidente, eres una bendición. Si Dios
nos ha consagrado para su servicio y ha entregado en nosotros y ha puesto en nuestro corazón el servir, entonces ese servicio va a ser una entrega total. Va a ser algo especial en nuestras vidas. No va a ser un peso, no va a ser una carga, va a ser una bendición. Y eso de servirle al Señor es lo más especial que nosotros podemos hacer. Así que levántate y entrégate para que el cumplimiento o el propósito que Dios te llamó se cumpla en ti. Pon tu vida al servicio del Señor, y cuando hagas esto no habrá pasión, no habrá compromiso que difiera o que te deje de servirle al Señor. Antes, por el contrario, sin el llamado de Dios, nadie puede servir. Puedes tener los dones, puedes tener la experiencia, puedes tener los talentos, pero sin el llamado de Dios no se puede liderar a su pueblo. Siempre es Dios que busca a sus líderes. Quiero terminar con esto en esta hora y espero que reflexiones. Yo sé que hay personas que me están escuchando, me están viendo en esta hora y están reflexionando. De pronto has pensado en dejar lo que Dios te ha puesto, lo que Dios te ha dado. Dejar el liderazgo. Ya termina esto que culmina un año y yo ya este año sacudo y me voy. ¿Estás seguro que ese es lo que Dios quiere para ti? ¿No te has puesto a pensar que al que tiene se le dará? Amado, si Dios te llamó es porque vio que tienes la capacidad para servir. Si Dios te llamó es porque Él sabe que tú puedes. No te niegues a servir al Señor. El llamado que Dios te ha hecho es para el servicio de Él. Y yo sé que tú amas la obra del Señor. Y te ha tocado llorar muchas veces. Y muchos no han notado eso. Pero Él lo sabe. Él conoce. Y sabe de qué tienes necesidad. No mires atrás. Avanza. Porque Dios tiene grandes propósitos contigo. Ama lo que haces. Valora lo que haces. Y verás que Dios es el que te llamó. Y el que te llamó está contigo para respaldarte. Que el Dios del cielo te bendiga. Que el Dios del cielo te guarde. Y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones en Cristo Jesús y recuerda que el Señor te ama en gran manera.